Bienvenidos, en esta clase se resuelve ejemplos de análisis para señal débil para transistores unipolares. Transistores unipolares, ejemplo 1. Me piden calcular la ganancia de cociente, ganancia de tensión, impedancia de entrada e impedancia de salida para ese circuito. Entonces, como habíamos indicado en el capítulo 2, un transistor unipolar JFET de canal N como el que se muestra en el circuito queda caracterizado por estos dos valores: IDSS 10 miliamperios y voltaje pinch-off igual a menos 6 volts. Esos datos ustedes lo van a obtener de la hoja de datos. Es como el beta, esos dos valores serían un equivalente a el valor de beta en los transistores bipolares, que define la característica de un amplificador bipolar. Entonces, con esa premisa decimos, vamos a continuar, solución, vamos a plantear la solución acá, y como necesitamos determinar GM, vamos a hacer el análisis en DC para poder posteriormente dibujar el circuito en AC. El análisis en DC ya lo hemos realizado en el capítulo 2, pero acá recuerdan, para el análisis en DC se tiene que cumplir la condición de reactancias capacitivas, circuito abierto, o sea, tiende a infinito, y fuentes de tensión alterna tienden a C. Entonces, con esta condición, el circuito que se obtiene es el circuito que está en la parte inferior. Este circuito vamos a obtener. Se abren los capacitores y queda ese circuito para DC. Entonces, en este circuito planteamos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Recuerden el procedimiento que hemos realizado en el capítulo 2. Entonces decimos, aplicamos ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada. Entonces, en la malla de entrada vamos a tener las siguientes caídas de tensión. Si la corriente circula en el sentido horario, más menos, más menos, más menos. Entonces, sumatoria de voltajes tiene que ser igual a 0 en la malla de entrada. Entonces decimos, voltaje en RG por corriente de gate, más voltaje gate surtidor, más voltaje en RS por I de drenador. Esto tiene que ser igual a 0. Como habíamos indicado, I de gate siempre va a ser 0 para todos los transistores unipolares. Por lo tanto, de esta ecuación podemos despejar voltaje gate surtidor y vamos a observar que voltaje gate surtidor es igual a menos RS por I de drenador. Voy a despejar directamente I de drenador para calcular voltaje gate surtidor. I de drenador de esta ecuación va a ser igual a menos voltaje gate surtidor dividido entre RS. A esta ecuación le puedo denominar ecuación 1. A continuación, consideramos la ecuación de Shockley. La ecuación de Shockley, recuerdan, indicaba que I de drenador es igual a IDSS por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre voltaje pincho todo elevado al cuadrado. Entonces, esta es mi ecuación 2. Igualamos ecuación 1 igual a ecuación 2 y podemos despejar voltaje gate surtidor, esa ecuación. Entonces diríamos igualando menos voltaje gate surtidor dividido entre RS, pero IDSS de la ecuación 2 voy a pasar a dividir y voy a desarrollar esa diferencia de cuadrados. Diríamos 1 menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Esa sería mi ecuación. Entonces voy a ordenar para voltaje gate surtidor para estos términos. Entonces diríamos voltaje gate surtidor al cuadrado sobre B pinch-off al cuadrado más, voy a factorizar 1 dividido entre RS por IDSS menos 2 dividido entre B pincho todo por voltaje gate surtidor. Estos serían los términos con voltaje gate surtidor y me quedaría más 1 tiene que ser igual a 0. Entonces acá multiplico solo con fines didácticos por voltaje pinch-off al cuadrado. Entonces voltaje gate surtidor al cuadrado va a ser igual a más B pinch-off
al cuadrado dividido entre RS por IDSS menos 2B pincho por voltaje gate surtidor más B pincho al cuadrado tiene que ser igual a C. Entonces, por favor, ayúdenme a determinar las constantes para esa ecuación de voltaje gate surtidor de segundo grado y así determinar las soluciones para esa ecuación. Entonces, por favor, ayúdenme a determinar las constantes. Voltaje gate surtidor al cuadrado más, yo voy a proceder junto con ustedes. Diríamos voltaje pincho es menos 6 al cuadrado dividido entre RS vale 4.1 gas por IDSS que vale 10 miliamperios menos 2 por menos 6 más 12.8780. Por favor, van a verificar esos datos. Acá tengo 12.8780, entonces va a ser 88. Por favor, verifiquen. Voltaje gate surtido más 36 igual a 0. Gracias, Damián. Me confirma Damián que ese valor es correcto. Por favor, ayúdenme a calcular voltaje gate surtidor 1 y voltaje gate surtidor 2. Entonces acá, voltaje gate surtidor 1 tendrá un valor y voltaje gate surtidor 2 otro valor. Y seleccionamos de estos dos valores el mayor. Entonces, ¿cuánto sería voltaje gate surtidor 1? Me tienen que ayudar para calcular. Dice menos 4.11, Damián. Y el otro valor, menos 8.78, me indica menos 8,78 voltios. Entonces seleccionamos el mayor. Este no, porque es menor. Entonces este sería el valor de voltaje gate surtidor. Por favor, alguien más verifique esos cálculos. Voltaje gate surtidor menos 4.1. Yo diría que está en los márgenes correctos, porque voltaje pincho, como pueden observar, es menos 6. Está entre 0 y menos 6. Entonces, alguien más, por favor, verifíquemelo. Parece que está bien ese resultado. ¿Sí? Ya. Entonces, tenemos que calcular ahora GM. GM, recuerdan, es igual a derivada parcial de I de drenador respecto de voltaje gate surtidor. Y este resultado en valor absoluto hemos indicado que vamos a considerar voltaje gate surtidor. Entonces, ya que voltaje pincho puede ser positivo o negativo, entonces tendríamos la siguiente ecuación. Si derivan, van a tener el valor absoluto de 2 IDSS dividido entre B pincho por 1 menos voltaje gate surtidor dividido entre B pincho. Esa es la ecuación para calcular G para transistores JFET. Entonces, por favor, reemplacen valores y calcularemos GM. ¿Cuánto valdría? Yo voy a junto con ustedes, calcular. Entonces diríamos 2 por IDSS, vale 10 milis, dividido entre voltaje pincho, que vale 6 en valor absoluto, multiplicado por 1 menos voltaje gate surtidor es menos 4.11 dividido entre menos 6. Tengo el valor de 1.05 milisiemens. Por favor, verifíquenmelo este valor. 1,05 milisiemens. Necesito que Diego Reinaldo, muchas gracias. Diego dice que está bien. Entonces, ese sería el valor, 1.05 milisiemens. Una vez que tenemos este dato, ya podemos a continuación realizar el análisis en AC. Entonces vamos a realizar el análisis en AC, pero antes voy a copiar este circuito para obtener su circuito equivalente para AC. Decimos copiar, entonces acá diríamos análisis en AC, en corriente alterna, y para corriente alterna recuerdan la condición es reactancias capacitivas tienden a 0, cortocircuito, punto y coma, fuentes de tensión continua, en este caso VDD, tiende a 0. Y considerando esa condición, entonces este circuito vamos a simplificar. Entonces lo que estamos indicando es que la fuente de tensión se cortocircuita a tierra, la fuente de tensión continua, ¿sí? Capacitores son cortocircuitos, de esa forma. Entonces el circuito que se obtiene es el siguiente. Entonces voy a tomar como opción ese circuito como referencia. Entonces obtendría el siguiente esquema. Dibujando rápidamente, aunque no lo hago muy rápido, estoy ahí demorando mucho. Tendríamos, ese sería el circuito para AC, donde le voy a asignar los valores a esta resistencia, va a ser
RG, esta resistencia es RD y esta resistencia es RL. Entonces, para ese circuito tengo que reemplazar por su circuito híbrido equivalente y el circuito que vamos a obtener sería el siguiente. Entonces, considerando este esquema, voy a reemplazar por su circuito híbrido equivalente. Entonces, graficar nuevamente porque demoro mucho, quiero hacerlo rápidamente. Entonces, aquí a la entrada voy a tener la señal de entrada, siempre van a partir de la entrada, más menos BI, y tengo en paralelo RG, ahí tenemos RG. A continuación, el drenador, supuestamente tenemos el terminal de drenador que está abierto, y aquí tenemos el voltaje más menos voltaje gate surtidor a la entrada, y en la salida vamos a tener una fuente de corriente, y aquí tendríamos la resistencia RD y la resistencia RE. Entonces el circuito que vamos a obtener, esta es una fuente de corriente controlada por tensión, GM por voltaje gate surtidor, es una resistencia, la resistencia RD, aquí tenemos RL, y el voltaje de salida está acá, VO. Entonces IO también va a circular a través de RL, y acá teníamos I sub I. Este va a ser el circuito híbrido para los cálculos de la ganancia de tensión, ganancia de corriente y las impedancias de entrada y salida. Impedancia de entrada me indicaban que calcule acá ZI, e impedancia de salida vista por RL, Z. Entonces, en este circuito planteo mis ecuaciones. Voy a calcular primero la ganancia de tensión. Voy a decir, para AB, ganancia de tensión, que es la relación entre voltaje de salida y voltaje de entrada. Entonces, para AB, desde la salida, partiendo, voltaje de salida VO sería el producto de la fuente de corriente GM por BS por el paralelo de RD por RL, con signo negativo. Entonces, voy a decir, VO va a ser igual a menos el paralelo de RD con RL, sería RD por RL dividido entre RD más RL por GM por voltaje gate surtido. Un picoma decimos, como esta ecuación está en función de voltaje gate surtido, calculo del circuito de entrada voltaje gate surtido. Pero en el circuito de entrada se puede observar que voltaje gate surtidor es igual a VI. Reemplazando la segunda ecuación en la ecuación de VO, puedo determinar la ganancia de tensión, que es la relación entre VO y VI, que será igual a menos GM por RD por RL dividido entre RD más RL. Si reemplazamos datos, por favor ayúdenme a calcular la ganancia de tensión. Acá lo voy a anotar. Entonces, reemplazando datos, AB será igual a... recuerden que GM es 1.05 milis. Entonces, yo voy a operar junto con ustedes. Necesitamos los datos. Vamos a copiar. Acá, para copiar, aquí voy a anotar. GM es igual a 1,05 milisiemens. Luego necesitamos el valor de RD, es igual a 6,9 kiloohmios, RL es igual a 10 kiloohmios, RG es igual a 200 kiloohmios. Esos serían todos los datos que necesitamos. Entonces voy a copiar esto, voy a pegarlo acá. Entonces, por favor, con estos datos calcularemos ganancia de tensión. Ganancia de tensión será igual a GM, vale 1,05 milis por RD 6,9 CAS por RL 10 CAS dividido entre RD, que vale 6,9 CAS más RL 10 CAS. Tengo el valor de 4,2869. Por favor, verifíquenmelo. Aquí tendríamos menos 4,29. Redondeando. Gracias, Rodrigo. Rodrigo verificó ese valor. Entonces, esa sería la ganancia de tensión. A continuación, podríamos calcular la ganancia de corriente. Entonces decimos, para la ganancia de corriente, que se define como la relación de IO sobre I sub. Entonces, para la ganancia de corriente tenemos que calcular del circuito de salida IO en primera instancia. IO por divisor de corriente sería igual a RD menos el signo negativo, ya saben por qué es, menos RD sobre RD más RL por GM por voltaje gate surtido. Punto y coma. Entonces, como tenemos esta ecuación en función de voltaje
voltaje gate surtidor. Entonces ahora voltaje gate surtidor tenemos que calcular en función de I sub I. El circuito me dicen que la cociente I sub I es la que entra, ¿no? Entonces voy a calcular voltaje gate surtidor, que es igual a BI en función de I sub I. Entonces digo voltaje gate surtidor va a ser igual a, por la ley de Ohm, RG por I sub I. Reemplazo este valor a la primera ecuación, a la ecuación de IO, y calculo la ganancia de cociente, que es la relación entre IO dividido entre I sub I, como menos, multiplico numeradores, GM por RD por RG dividido entre RD más RN. Entonces acá tendría la ganancia de cociente. Por favor, calcúlenmelo esa relación. Reemplazando datos, RG vale 200 cash, ganancia de cociente es igual a menos 85,7396. Por favor, verifíquenmelo. Acá tendríamos menos 85,74. Verifiquen ese resultado. Rodrigo confirma el valor, me indica que es correcto. Entonces esa sería la ganancia de cociente. A continuación nos faltan los términos impedancia de entrada e impedancia de salida. Entonces vamos a indicar para ZI y ZO. Para ZI y ZO. Por simple observación, porque los circuitos están separados, ZI será igual a RG. RG vale 200 kilo ohm. Y ZO va a ser igual a RD, en este caso vale 6,9 kilo ohm. Entonces esas serían las respuestas a las preguntas de este ejemplo: impedancia de entrada e impedancia de salida. Consulta con relación al procedimiento, en particular al análisis en AC. El análisis en DC ya hemos realizado en el capítulo 2. Claro, ese es el análisis en DC. El tema ya he estudiado también en el capítulo 2. Si ustedes supuestamente ya dominan, ¿ya? ¿Puedo continuar? ¿Hay consultas con relación al procedimiento? Sí, allá. Gracias por la pregunta. Para aclarar, como ganancia de tensión es la relación de voltaje de salida en función de voltaje de entrada, este término es adimensional. Solo se dice ganancia de tensión es igual a menos 4.29 veces, sería, ¿no? Esa sería la relación. Y ganancia de cociente, como ganancia de cociente es la relación de cociente de salida y cociente de entrada, igual es adimensional. Y diríamos acá, la ganancia de cociente es menos 85,74 veces. El signo negativo significa un ángulo de desfase de 180 grados de la señal de salida comparado con la señal de entrada. ¿Alguna consulta más? Ya, cualquier duda vamos a siempre ayudar a disiparla, ¿no? Bueno, ejemplo 2. Calcular ganancia de tensión, ganancia de cociente, impedancia de entrada, impedancia de salida para el circuito que se muestra en la figura. Entonces, a diferencia parece el mismo circuito que hemos resuelto en el ejemplo 1, pero acá tenemos una resistencia en el surtidor que ya no se va a desacoplar, una resistencia que va a estar presente en AC, esa es la diferencia. Entonces, después de observar ese detalle, diríamos en la solución, análisis en DC. Para el circuito en DC, recordando nuevamente, reactancias capacitivas deben tender a infinito, o sea, son circuito abierto, y fuentes de tensión alterna tienden a cero. Con esa condición se obtiene el circuito que mostramos acá, circuito en DC. Resulta que este circuito es el mismo que se obtuvo en el ejemplo 1. Como pueden observar, RD es 6.9K, RS es 4.1K y voltaje es igual a 20 volts. Entonces acá tenemos el mismo circuito. Por lo tanto, ya no vamos a realizar el análisis en DC. Me voy a copiar estos valores que serían los datos para DC. El objeto de estudio acá ya es observar otro detalle. Entonces, para este circuito en DC, GM es igual a 1.05 milisiemens y RD, como pueden observar, es igual a 6.9 K, RL 10 K y RG 200 K. Son los mismos valores. Entonces, lo que nos interesa es observar la diferencia en el análisis en AC. Entonces, vamos a indicar acá análisis en AC. Para obtener el circuito en AC, recuerdan, reactancias capacitivas tienen que ser cortocircuito, tienden a cero, y voltajes de tensión continuo tienden a cero
también. Entonces, con esa condición, obtenemos el circuito siguiente. Entonces, con fines didácticos, nuevamente voy a copiarme el circuito y acá voy a hacer cumplir las condiciones indicadas. Entonces, dice fuente de tensión continua 0, se cortocircuita tiesa. Acá, por si acaso, este es el punto de tiesa. A continuación, capacitores cortocircuito, todos los capacitores cortocircuito, y esa resistencia de 4K se va a desacoplar del circuito, pero no la resistencia de 100 ohms. Entonces, dibujando rápidamente, el circuito equivalente para AC sería el siguiente, siempre partiendo de la entrada hacia la salida. Entonces, acá tendríamos el voltaje de entrada más menos VI y la corriente de entrada I sub I, y tendríamos la resistencia RG en paralelo a la entrada. Llegamos al terminal de gate en ese punto y tendríamos acá el terminal de surtidor, y a continuación del terminal de surtidor tendríamos una fuente de corriente y una resistencia de la siguiente forma. Entonces tenemos entre surtidor y tiesa una resistencia al cual le voy a llamar RS1. Esa es la resistencia de 100 ohmios. Esta resistencia es RS1, la resistencia de 100 ohms. Tendríamos una fuente de corriente controlada por tensión. Esta sería GM por voltaje gate surtidor. Y el voltaje gate surtidor está en este punto. Voltaje gate surtidor. Y a la salida del drenador, este sería el terminal de drenador. Este es el terminal de surtidor. Del drenador sale una resistencia RD, se cortocircuita tiesa mediante la fuente de tensión. Entonces tendríamos acá RD, VDD lo cortocircuita tiesa, y a la salida tendríamos RL. Y acá tenemos el voltaje más menos VO, y aquí va a estar la corriente IO. Ese sería el circuito para AC, y considerando este circuito tenemos que ahora calcular la ganancia de tensión y la ganancia de corriente. ¿Alguna observación con relación a este circuito equivalente para corriente alterna? ¿Alguien tiene alguna observación? ¿Puedo continuar? Ya. Entonces ahora voy a decir, para la ganancia de tensión, considerando ese circuito, voy a calcular ganancia de tensión y ganancia de corriente. Les digo, para ganancia de tensión. Ganancia de tensión es igual a la relación de voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. Entonces, en el circuito de salida, calculo VO. VO sería el producto de las resistencias en paralelo RD y RL por la fuente de tensión GM por voltaje gate surtidor con signo negativo. Entonces, VO va a ser igual a menos RD por RL dividido entre RD más RL por GM por voltaje gate surtidor. Punto y coma. Como acá tenemos una ecuación en función de voltaje gate surtidor, entonces hay que calcular ahora voltaje gate surtidor. Entonces voy a calcular voltaje gate surtidor, pero ya no voy a utilizar la ecuación del ejemplo anterior. Entonces voy a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff, y acá voy a tener por si acaso más menos B en RS. Entonces ahora el voltaje VI en el circuito de entrada sería la suma de este voltaje más este voltaje. VI va a ser la suma de voltaje gate surtidor más voltaje en RS. Entonces diríamos voltaje gate surtidor más voltaje en RS. Pero voltaje en RS por la ley de Ohm sería igual a RS1 por la corriente que circula a través de esta resistencia. Esa corriente es GM por voltaje gate surtidor, ya que esta corriente viene y va a pasar así, ¿no? Al otro lado hay un circuito abierto. Entonces, como hay circuito abierto entre gate y surtidor, la corriente solo pasa por RS. Entonces, con ese dato puedo calcular de esta ecuación voltaje gate surtidor. Entonces, voltaje gate surtidor va a ser igual a VI dividido entre 1 más RS1 por GM, o GM por RS1, así sería mejor, GM por RS1. Entonces, reemplazando la ecuación de voltaje gate surtidor en la ecuación de VO, calculo la ganancia de tensión, que es la relación entre VO y VI, como menos, multiplico numeradores, en este caso tendríamos GM por RD por RL en el numerador, dividido entre 1 más GM por RS1. Entonces esa sería la ecuación para calcular la ganancia de
tensión. Entonces, por favor, reemplazaremos datos y calcularemos la ganancia de tensión. AB será igual a, ¿sí? Sí. Muchas gracias, señor. Y no voy a tener, entonces acá, el primer término aquí me he olvidado. RD más R. Gracias. Ahora sí es correcto. Ayúdenme, por favor. Yo también junto con ustedes voy a hacer el cálculo. Ya saben que suelo equivocarme. Acá vamos a anotar un dato más. RS1 es igual a 100 ohmios. RS se divide en 2. Entonces aquí por si acaso aclararemos. Esta sería RS1 y este sería RS2. Tal que RS es la suma de RS1 más RS2. Por si acaso. Entonces calcularemos la ganancia de tensión. GM vale 1,05 milis multiplicado por RD que vale 10 K por RL que vale 6.9 K dividido entre RD más RL 16.9K multiplicado por 1 más GM 1,05 milis por RS que vale 100. La ganancia de tensión, no sé si es correcto, 38.79 es correcto, por favor verifíquenmelo. Aquí he anotado 3.88, creo que ese es el valor. Rodrigo me está pasando ese dato, he anotado un dato mal. 3.879. Entonces yo tendría acá menos 3,88. Por favor, verifiquen ese valor, ese cálculo. El signo negativo es importante, indica un desfase de 180 grados. Hasta ahí alguna consulta, alguna observación. ¿Tienen consultas, observaciones con relación a el procedimiento que hemos realizado? Bueno, entonces vamos a continuar. Damián dice que están siguiendo. Entonces me he copiado el circuito en AC para continuar con mi análisis. Entonces de ese circuito calculamos ahora, además ya que estoy acá copiando, voy a copiar los valores, ¿no?, de mis datos, ¿no? Es decir, copiar. Entonces ese dato más vamos a pegar acá. Acá lo voy a anotar por si acaso. Entonces ahora calcularemos la ganancia de cociente. Decimos ganancia de cociente para A sub I, que se define como la relación de ganancia de cociente sobre, cociente de salida sobre cociente de entrada. Entonces, cociente de salida del circuito de salida por divisor de cociente, diríamos IO va a ser igual a menos IO en RL queremos calcular, entonces RD dividido entre RD más RL por el valor de la fuente de cociente. En este caso es GM por voltaje gate surtido. Punto y coma. Ahora tengo que calcular V sub I en función de, voltaje gate surtidor en función de V sub I. Entonces puedo observar en esa ecuación que V sub I es igual a RG por I sub I en el circuito de entrada, porque gate está abierto, entonces esa cociente va a pasar por RG. Entonces, como esto es cierto, y además acá yo ya he calculado una ecuación para V sub I, voy a copiar esta ecuación, para voltaje gate surtidor, entonces voy a decir copiar, estoy copiando esta ecuación que ya he determinado hace un instante, no me he inventado esta ecuación, sino que estoy copiando. Entonces emplazo en esta ecuación V sub I, de tal forma que voltaje gate surtidor ya va a estar en función de I sub I. Entonces voltaje gate surtidor va a ser igual a RG por I sub I dividido entre 1 más GM por RS1, resistencia de surtidor 1. Reemplazo esta ecuación de voltaje gate surtidor en la ecuación de I sub O y despejo la ganancia de cociente. Entonces, ganancia de cociente, que es la relación entre I sub O dividido entre I sub I, será igual a menos, multiplico numeradores y multiplico denominador. Entonces tendríamos menos GM por RD por RG, numerador, dividido entre RD más RL por 1 más GM por RS1. Esa sería la ecuación para A sub I. Entonces, A sub I va a ser igual a, por favor, ayúdenme a calcular esa relación, menos, reemplazando datos, GM vale 1,05 milis multiplicado por RD, que vale 6.9 K por RG 200 K dividido entre RD más RL 16.9 K dividido entre 1 más 1,05 milis por RS1. RS1 es 100 ohm. La ganancia de cociente
tengo el valor de 77,5924. Por favor, van a verificar ese valor, menos 77,59. Gracias, Damián. Calculado ese valor también. Tienen que estar practicando la evaluación de estas ecuaciones, porque en el día del examen tienen que hacerlo a la velocidad de flash, ¿no? Yo lo estoy haciendo con calma, pero ustedes van a hacerlo. Entonces, esa sería la ganancia de cosine. Ahora, a continuación, decimos para la impedancia de entrada. Para ZI. ZI se puede determinar por simple observación. Recuerden, estaban marcados en estos puntos. Aquí era ZO y ZI estaba marcado aquí. Entonces ZI por simple observación es igual a RG. Y esto es igual a 200 kilo ohm. Para ZO hay un detalle, ¿no? Como ZO no está, como el circuito de entrada y el de salida no están separados, no están aislados, acá tenemos que calcular ZO por la definición. ZO va a ser igual a V2 dividido entre I2 cuando el voltaje de entrada es igual a C, por esta definición. Vamos a observar que va a ser un poco complicado el cálculo. Aplicando esta definición vamos a observar que ZO va a ser igual a RD, esa forma. Y va a ser igual a RD vale 6,9 kilo ohm. Hemos considerado transistores MOSFET hasta este punto. Entonces, dice que se tiene un transistor MOSFET acá en el circuito donde es un transistor incremental. No sé si se nota, no se nota, aparece en la pantalla. Aquí tenemos líneas punteadas por si acaso. Es así. Entonces no existe canal físico y es de canal N. Entonces para ese circuito, para terminar me dicen que calcule la ganancia de tensión. Entonces, solo para observar el detalle de análisis de transistores MOSFET. ¿Ya? Dice que como dato tenemos los siguientes datos. VT, voltaje de umbral es 2 voltios y me dan estos siguientes datos. Cociente de drenador de encendido y de drenador ON dice que es igual a 200 miliamperios y voltaje gate surtidor de encendido es igual a 4 volts. Recuerden, para los transistores MOSFET incremental me tengo que tener como dato VT y K. Entonces, seguro que con los dos valores de I de drenador y voltaje gate surtidor ON voy a calcular K. Entonces, a continuación vamos a realizar ese dato. Entonces, siguiendo el procedimiento que hemos estado realizando hasta ahora, tengo que realizar el análisis en DC. Para el análisis en DC, recuerdan, tengo que decir, capacitores son cortocircuito. Entonces, acá la condición es, esta ya no es necesario que lo anoten ustedes, pero yo con fines didácticos, reactancias capacitivas, circuito abierto tiende a infinito y fuentes de tensión alterna tiende a cero. Con esa condición se obtiene el circuito que se tiene acá, ese circuito, donde a esta resistencia le vamos a llamar RD, la resistencia conectada al drenador, la resistencia de 200 ohmios, esta va a ser VDD, a esta resistencia le voy a denominar R1 y a esta resistencia R2. Entonces, como tenemos en la entrada un divisor de tensión, si recuerdan el procedimiento que hemos desarrollado es siempre convertirlo en su equivalente de Thevenin. En la entrada. Para la entrada tendríamos acá RG y esta va a ser voltaje drenador. Para la entrada. Entonces puedo calcular estos, voltaje VGG. En la entrada este sería VGE. Entonces puedo calcular estos dos valores en un principio. VGG va a ser igual a R2 dividido entre R2 más R1 por divisor de tensión multiplicado por VDD. Por favor, calcúlenmelo esta relación. R2 vale 15 ohms. Si eso es cierto, lo voy a calcular junto con ustedes. R2 es 15 por 24 dividido entre 115. 3.1304. Por favor, verifíquenmelo. 3.13 volts. Entonces ese es el valor de VDD. Puedo calcular RG. Entonces RG va a ser igual a R1 en paralelo con R2, por favor evalúenmelo esos valores, sería 100 por 15 dividido entre 115, tengo el valor de 13.04 kilo ohm, entonces voy a decir 13 kilo ohm. Y puedo plantear la ley de tensiones de Kirchhoff en la malla de entrada, pero antes voy a calcular el factor
K. Entonces voy a decir acá, para calcular K, ¿recuerdan? Para los transistores MOSFET incremental, I de drenador era igual a K por voltaje gate surtidor menos voltaje de umbral elevado al cuadrado. Entonces, de esta ecuación, K sería igual a I de drenador dividido entre voltaje gate surtidor menos VT, todo elevado al cuadrado. Entonces, para determinar K, frecuentemente, como hemos indicado en la teoría, se utilizan los datos que me proporciona el fabricante, los datos de I de drenador de encendido, voltaje gate surtidor de encendido. Este sería I de drenador on y voltaje gate surtidor on. Con los datos que tengo acá, ¿no? Me han proporcionado en el problema. Entonces, por favor, con esos datos calcularemos K. Entonces vamos a decir, acá K sería igual a, ustedes reemplacen sus valores, yo con mi calculadora voy a seguir junto con ustedes, I de drenador es 200 milis, dividido entre voltaje gate surtidor on, dice que es 4, menos voltaje de umbral, me han dado el valor de 2, todo elevado al cuadrado. Entonces 50, aquí tendríamos 50 miliamperios por volt al cuadrado. Como pueden observar de la ecuación de K, ahí se puede ver que K va a tener unidades de corriente dividido entre voltaje al cuadrado. Entonces ahí determinamos el valor de K. Por si acaso este procedimiento les va a servir para el laboratorio, porque en el laboratorio solo en la hoja de datos van a determinar VT y corriente de drenador on y voltaje gate surtidor on de encendido. Entonces con estos datos podemos determinar ya, podemos analizar nuestros circuitos. Entonces acá vamos a decir, en la malla de entrada, esta va a ser mi malla de entrada, lo evaluamos en sentido horario, aplicando ley de tensiones de Kirchhoff a la malla de entrada, ley de tensiones de Kirchhoff, malla de entrada, BGG sería igual a la caída de tensión en RG por I de gate más voltaje gate surtido, Como sabemos, la corriente de gate para todos los transistores unipolares va a ser igual a 0. Entonces, de esta ecuación determinamos voltaje gate surtidor. Va a ser igual a BGG. Y como hemos determinado BGG, es igual a 3,13 volts. Entonces, acá ya tenemos el valor de BG, voltaje gate surtidor. Con ese dato ya podemos determinar GM para este transistor. De la ecuación 1 vamos a decir, le vamos a denominar ecuación 1 a esta ecuación. Si esa es la ecuación 1, o si recuerdan la ecuación para GM, diríamos acá, para GM se calcula como derivada parcial de I de drenador respecto de voltaje gate surtidor. GM es igual a 2 por K por voltaje gate surtidor menos voltaje de umbral. Entonces, por favor, calcúlenmelo GM. Es decir, entonces, GM será igual a, calculamos junto con ustedes, 2 por 50 milis por voltaje gate surtidor 3,13 menos voltaje de umbral que vale 2 voltios y esto sería igual a 113 milisieverts. Tengo acá el valor, por favor me lo verifican. 113 milisieverts. 0, a ver, por favor, me han dado otro dato. 113 milisieverts. Entonces ya tengo el valor de GM. A continuación puedo realizar el análisis en AC. Entonces digo ahora análisis en AC. Recuerden, para AC tienen que considerar reactancias capacitivas 0, capacitores cortocircuito y fuentes de tensión continua C. Con esa consideración, el circuito híbrido que vamos a obtener sería el siguiente. Directamente del circuito, este sería otro procedimiento. Partiendo de la entrada, tengo una fuente de tensión. Voy a considerar ese dato primero. Entonces, en la entrada tengo la fuente de tensión alterna, V sub I. Tengo la resistencia a la cual le voy a denominar RI. Y luego llego a la resistencia R2. Así lo he denominado. Aquí tengo R2. Luego, R1 va a ir a tierra porque B de D se hace 0. Entonces, tendríamos a continuación, más o menos, la siguiente forma. Tendríamos R1 de 100 gas y llegamos al terminal de
gate del transistor. Entonces acá va a estar el terminal de gate y a continuación vamos a dibujar el transistor. Tenemos los terminales aquí está el terminal de gate, drenador y surtidor. Surtidor se cortocircuita a tierra. El terminal de drenador está conectado a RD. Aquí vamos a tener de la siguiente forma. RD se conecta a tierra y RL también se conecta a tierra. Entonces ese sería mi circuito. Esta es RD, esta es RL. Aquí tenemos más o menos este sería el circuito para AC. Como hemos estado simplificando, este paralelo es RG es igual a R1 en paralelo con R2. En este circuito tendríamos que reemplazar por el circuito híbrido equivalente. Entonces voy a considerar esta gráfica, voy a decir copiar y acá en lugar del transistor voy a reemplazar por el circuito híbrido equivalente. Voy a borrar el transistor. Entonces la salida más lo voy a arreglar, siguiente forma. Entonces el circuito híbrido que voy a obtener sería el que mostramos. Tenemos una fuente de corriente GM por voltaje gate surtido. Es RD, RL y aquí tenemos el terminal de gate y este es el terminal de surtidor. Entonces acá tenemos más o menos voltaje gate surtido. Ese sería el circuito híbrido para AC, donde a la salida aquí tenemos más o menos VO. Entonces me piden la ganancia de tensión. Entonces para la ganancia de tensión vamos a decir, para AB es igual a BO dividido entre BI. Calculo BO. BO es igual a, en la salida sería el paralelo de RL por RD por la fuente de corriente. Entonces diríamos menos RD por RL dividido entre RD más RL por GM por voltaje gate surtidor. Y en la entrada, el voltaje gate surtidor es la caída de tensión en RG. Entonces, punto y coma, voy a decir, voltaje gate surtidor es igual a RG dividido entre RG más RI por BI. Esa sería la expresión. Entonces, reemplazo la primera ecuación en la segunda ecuación, de tal forma que la ganancia de tensión AB, que es la relación de BO sobre BI, va a ser igual a el producto de los numeradores, que en este caso es GM por RD por RL por RG dividido entre, ¿sí? Ya podía haber simplificado, ¿no? Yo le he anotado los dos, ¿no? Lo he vuelto a anotar, ¿no? Entonces yo podía haber anotado acá de la siguiente forma, ¿no? O sea, como lo he copiado, esto era mi RG, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? RG ya sería ahí. Está bien, gracias por la aclaración. Entonces, esa sería la ecuación para calcular la ganancia de tensión. Entonces, por favor, determinaremos esta ganancia de tensión para este último circuito. Entonces, reemplazando datos, GM vale 113 por RD, en el problema es 200 ohmios, por RL vale 1K, por RG, hemos calculado el valor de RG, igual a 13K, dividido entre RD más RL, RD vale 200 ohmios, sería 1200 ohmios, RD más RL, multiplicado por RG más RI. RG vale, como hemos calculado, 13 kiloohmios más 500. Obtengo el valor de menos 18.14. Acá esto sería igual a menos 18,14 veces. Por favor, verifiquen ese resultado. Entonces esa sería la ecuación y el procedimiento para calcular la ganancia de tensión. Ahora utilizando un transistor MOSFET incremental. El circuito híbrido para los transistores JFET, para los transistores MOSFET decremental y MOSFET incremental es el mismo, es único. Solo que el cálculo de GM para los MOSFET incremental es diferente a el cálculo de GM para el JFET y el MOSFET decremental. Hay que considerar ese dato. Con lo que concluimos la clase de hoy. Gracias.